Saludos cordiales. Soy la hermana Crisalida Villegas y me correspondió hablar acerca de la asignatura de Educación Cristiana, concebida según Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Su principal característica es que se desarrolla en comunidad y la iglesia encaja en este perfil comunitario porque está orientada al servicio de Dios y de los demás. El objetivo último de la educación cristiana se orienta entonces a guiar a todos los hombres al conocimiento de Dios y al desarrollo pleno de sus capacidades, con el fin de ayudarles a vivir como hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y ciudadanos redentores de la sociedad. Evidentemente entonces el sujeto de aprendizaje de la educación cristiana es el creyente. Los primeros discípulos están ávidos de la enseñanza de Jesucristo, tal como se observa en Lucas capítulo 11, versículo 1, parte B, donde dice: Señor, enséñanos. Por lo cual el enfoque de educación cristiana debe ser personalizado. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, para que vivamos como Él quiere. Por eso Jesús no solo es el modelo de maestro, sino también de estudiante. Dejó un ejemplo para los niños, jóvenes y adultos de hoy. El modelo de docente de educación cristiana es Jesús. La enseñanza era el estilo de vida de Jesús y lo hacía con autoridad. En Mateo capítulo 7, versículo 46, parte B dice: Nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Esta palabra denota un dominio completo y exhaustivo del tema. No obstante, la autoridad de Jesús como maestro descansaba en un triple fundamento. Primero, era un maestro enviado de Dios, tal como lo muestra Juan capítulo 3, versículo 2, que dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, maestro. Segundo, sus enseñanzas tenían como cimiento la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces Jesús les dijo: erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. El tercer fundamento es que enseñó con el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Como un excelente maestro, siempre empleó la manera de compartir la verdad, mediante un lenguaje claro, enriquecido con figuras literarias, parábolas, narración, paradoja, preguntas, metáforas, máximas y el diálogo. Y ejemplos objetivos que confrontan a sus oyentes. Sus enseñanzas eran profundas y prácticas, creativas, animadas de una gran fuerza argumentativa y transformadora, que respondía al contexto social en que se desarrolló su ministerio. El educador cristiano, siguiendo este ejemplo, solo debe orientar en la palabra de Dios, motivar, haciendo que cada minuto de la clase cuente, siendo capaz de distinguir entre las situaciones de mayor y de menor importancia, reconocer que la Biblia es el libro de estudio por excelencia y que los estudiantes necesitan una educación práctica y no teórica solamente. En consecuencia, la educación cristiana consiste en guiar, orientar y estimular a los educandos para que adquieran por sí mismos ideas, conocimientos y experiencias propias en el cristianismo. Los métodos de aprendizaje deben ser diversos y apropiados según las diferentes situaciones en las que hay oportunidad para que el aprendizaje se lleve a cabo. No obstante, destaca el diálogo como método por excelencia, también usado por Jesús, y que en la actualidad todas las tendencias educativas sugieren como fundamental. El diálogo es discusión abierta e intervención formadora. La educación cristiana, siguiendo el ejemplo del Maestro Jesús, debe ser dialógica, que requiere de estudio de la palabra, de creatividad para generar transformación, igualmente amor hacia el otro desde una posición de participación colectiva.
De acuerdo a lo señalado, la educación cristiana se puede resumir en 6 fases. El maestro cristiano debe prepararse espiritualmente, considerar varias posibilidades para tener más libertad para seguir el paso marcado por los estudiantes. Dado que esto está lleno de sorpresas, hay que estar preparados para cambiar la marcha, avanzando de manera flexible hacia el logro de las metas. Si bien el contenido de la educación cristiana es directivo porque está marcado por la palabra de Dios, los estudiantes determinan la selección del contenido, su orden, la velocidad que se avanza, entre otros aspectos. El Espíritu Santo ayuda al maestro y debe utilizarse variedad de métodos. Como reflexión final, quiero señalar que el enfoque de la educación cristiana debe estar en el estudiante y no en el maestro. Al respecto, me apropio del planteamiento de Denis Mock, 1990, cuando señala que es posible que la enseñanza no sea tan atractiva como la predicación, pero podría ser más beneficiosa para los miembros de la Iglesia. En tal sentido, una recomendación tomada del autor citado es que el Ministerio de Educación Cristiana debe centrarse en la exposición de la Biblia. Conforme se va enseñando a través de los libros de la Biblia, se irá cubriendo todo tipo de problema y o necesidad que se encuentre en la iglesia. El único tema que hay que enseñar y que hará que los creyentes maduren espiritualmente es la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Gracias.